testimonio, ellos dicen la verdad. El Espíritu de Dios enseñar prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. El mensaje que la Biblia tiene para el pecador, Babilonia con su error lo confundió. Mas ahora el Señor tiene la reformación para proclamarla en alta y viva voz. Querido hermano y hermana, desde el Ministerio de Verdad Presente Fuerte Pregón, aquí en Lima, Perú, te saluda el hermano Rodolfo Herrera Cuellar para el estudio de nuestra lección de escuela sabática, Parábola del Gran Maestro, hoy 30 de abril, hoy jueves 30 de abril. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente en esta mañana de poder estudiar tu lección. Bendice a cada hermano y hermana. Abre nuestra mente y corazón para poder entender, Señor, y que podamos todos juntos meditar en lo que usted quiere decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta para hoy es: ¿cómo Jesús demostró humildad en su propia vida? ¿Cómo Jesús demostró humildad en su propia vida? El subtítulo es Practicando la humildad en nuestra vida. Ahora la pregunta: ¿cómo Jesús demostró humildad en su propia vida? Vamos a buscar lo que dice Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Cómo Jesús demostró humildad en su propia vida, querido hermano y hermana? La palabra de Dios dice: se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía al respecto? El Hijo de Dios se humilló para convertirse en el siervo del Señor. Se sometió a la bajeza y al sacrificio, incluso a la muerte, para dar libertad y vida y un lugar en su reino a los que creyeran en Él. Dio su vida en rescate por muchos. Esto debiera bastar para que se avergonzaran de su conducta todos los que continuamente están tratando de ocupar el primer lugar y luchan siempre con la supremacía. Cada día con Dios, página 354. ¿Cuántas personas se han olvidado del sacrificio que hizo Cristo? ¿Cuántas personas inclusive se enaltecen y no se humillan ante Dios? La segunda pregunta dice: entonces, ¿qué requiere Cristo de nosotros? Hay dos preguntas en una y vamos a responder primero. Entonces, ¿qué requiere Cristo de nosotros? Vamos a buscar Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué requiere Cristo de nosotros? Hay que negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirle. Hay otra pregunta: ¿qué bendiciones son prometidas al humilde? ¿Qué bendiciones? Vamos a buscar un poquito más adelante, Lucas capítulo 18.
Lucas capítulo 18, verso 14, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. ¿Qué bendiciones son prometidas al humilde? Seremos, ¿qué cosa, mis hermanos? Enaltecidos. Vamos a buscar Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Nuevamente, seremos exaltados. ¿Y qué dice Santiago? Vamos a buscar la palabra de Dios en Santiago. Santiago, capítulo 4, verso 10. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Entonces, hermano, qué bendiciones son prometidas al humilde, que seremos exaltados. Entonces, ¿qué requiere Cristo de nosotros? Que nos humillemos ante Dios de todo corazón. La pluma inspirada nos dice: los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas de los demás, colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia, y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionan. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque seremos exaltados. Usan correctamente sus bendiciones porque las reciben para impartirlas. Los ángeles servidores reciben instrucción procedente del trono de Dios para colaborar con los instrumentos humanos. Reciben la gracia de Cristo para impartirla a los hombres. Hermano, tenemos que practicar la humildad. Debemos de practicar esa humildad en nuestra vida. Debemos de humillarnos ante Dios para que nuestro corazón pueda cambiar y lo que emanemos de corazón sea humildad. Y cuando nosotros estemos humillados ante Dios, doblando nuestras rodillas, dice que el Señor nos va a exaltar. Amén. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga y nos encontramos el día de mañana nuevamente con el estudio de nuestra lección de escuela sabática, Parábola del Gran Maestro. Maranata, Cristo viene. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Radial Fuerte Pregón de Lima, Perú. Búscanos en www.fuertepregón.com y brodoherrera14@hotmail.com.